Bienvenidos hermanos a este jueves sacerdotal, jueves de fiestas patrias, 16 de septiembre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están sufriendo diferentes desgracias, el sismo, las inundaciones, el desgaje del cerro y otras situaciones han hecho que muchos estén pasándola de una manera muy diferente al año pasado, con todo y COVID. Te pedimos, Señor, que se levanten pronto, que la ayuda, el apoyo llegue a ellos, que nosotros nos toquemos el corazón para apoyarles mientras se levantan. Ayúdanos, Señor, a ser generosos, a compartir y a no olvidarnos de los más desfavorecidos. Bendice a todos aquellos que tienen ganas de luchar, que realmente están empeñados y necesitan un pequeño impulso. Ayúdanos, Señor, a hacer ese pequeño impulso en muchos de los casos. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 7, versos 36 al 50. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le bañaba los pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo. Maestro, él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos los amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo, ella en cambio desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. En el fragmento del Evangelio que acabamos de escuchar, pues es muy común, popular saber sobre esta mujer pecadora que derrama este perfume caro a los pies del Señor. Algunos dicen que este mismo perfume era utilizado para sus pecados y ahora es utilizado para enjugar a Jesús. Y la reflexión es: si lo que utilizamos para el pecado lo usáramos para el bien, para encontrarnos con Dios, si el dinero que se gasta, el tiempo, el empeño, se invirtiera en las cosas del Evangelio, las cosas serían muy diferentes en todo el mundo. Y también vemos la actitud de Judas, que se escandaliza, que ese aceite pudo haber sido vendido para los pobres, cuando a él solo le interesaba el dinero. Jesús pone un ejemplo: ¿quién es más amado por Dios sino aquel a quien más se le perdona? Esta mujer ha pecado mucho, pero también ha amado mucho, y el Señor nos calificará sobre el amor que hemos tenido en el mundo, en la vida. Que nuestros pecados puedan ser vertidos en los pies del Señor y reconozcamos que su cuerpo y su sangre son hechos para darnos vida. Acudamos a Él. En el tema de hoy, la libertad amenazada. La gente siempre ha hablado de libertad, pero nunca tanto como hoy. ¿Por qué estamos preocupados por ella?
¿Será porque hay más libertad en el mundo o porque escasea? Las personas son más libres para hacer lo que quieren moralmente. Por ejemplo, en lo que concierne al sexo. Es innegable que la persona acepta menos restricciones que antes en esta área, pero también es innegable que esta mayor libertad en la conducta no parece haber producido una mayor felicidad. Hay algo que no encaja aquí y que produce insatisfacción en esta gran libertad. ¿Es libre realmente el ser humano? Podríamos defender a quien sostiene que el ser humano es libre y también al que afirma que no lo es. Todo depende de lo que se entienda por libertad. El hombre posee una voluntad libre y tiene el poder de inteligencia para elegir. Hay circunstancias en que nuestra libertad se ve lesionada o aplastada, pero otras veces es el mismo ser humano el que se engaña a sí mismo, cegado por sus pasiones, el temperamento o el ambiente. Podemos elegir el camino fácil en lugar del arduo. Es fácil ser determinista cuando no se está preparado para elegir el camino difícil. Sería precisamente el caso de quien no está preparado para controlar su sensualidad, su tendencia a murmurar o quien no quiere asumir sus deberes. Pocos son los casos en que la libertad es lesionada cuando se trata de personas normales. La voluntad libre, el poder elegir, no es lo mismo que la libertad. Puedo elegir tomar un pan dulce o un pan blanco, y si solo hay un bolillo, puedo elegir comerlo o no. Mi voluntad puede ser libre y elegir ir a París, pero si sucede que no tengo dinero, entonces no tengo libertad de hacerlo. ¿Qué es la libertad? ¿Es independencia? Quizá no, pues el ser humano no es extremadamente dependiente. Hay quien dice que nacimos libres. ¿Hay alguien más indigente que un bebé? El niño necesita alimento, ropa, cuidado, calor, aire, agua, sol y sombra. Ser transportado, ser amado, y entre más tiempo vive, más dependiente se hace. Muchos piensan que la libertad es hacer lo que quieres. Esto es una idea superficial. Una persona puede hacer lo que quiera y hacerse como resultado menos libre. Decidir libremente no asegura que aquello decidido me haga mejor persona. Uno puede comer desorbitadamente y el resultado es indigestión, limitación de su libertad. Un ser humano desarrolla naturalmente sus poderes físicos, pero también posee poderes espirituales que pueden no desarrollarse. Hay quienes nunca desarrollan su fuerza de voluntad. No son señores de sí mismos ni de sus elecciones, no son libres. El que se mueve por lo que le apetece, por la pasión o el confort, en realidad no se mueve, es movido. Algunas decisiones nos desarrollan, otras nos hacen retroceder. No somos personalidades estáticas, sino en evolución. Quierámoslo o no, cambiamos para bien o para mal. Lo que básicamente provoca el cambio son nuestras decisiones. Cuando nosotros decidimos si podemos o no podemos decir que sí, podemos decir que no. Somos personas que encuentran disyuntivas. Cada decisión supone una disyuntiva. Por eso es vital descubrir la consecuencia de las decisiones que traen consigo, porque las elecciones, como los caminos, son indiferentes. Dejan huella y conducen imperceptiblemente hacia arriba o hacia abajo. Hay quienes viven continuamente aburridos y no hacen el menor esfuerzo para desarrollarse. ¿Cómo llega la persona a la apatía? Generalmente por sus propias elecciones, por elegir sistemáticamente fácil o atractivo. A veces este camino conduce al precipicio o al desierto. Hay quienes entran por ciertos caminos porque siempre dijo sí a las mismas cosas sin cuestionarse si lo hacía mejor o peor. Simplemente navega. A veces las personas desean salir de la ruta que llevan, pero ven que no está fácil porque los hábitos creados lo tienen atenazado. Si es capaz de romperlo, se hará libre. La persona que ve que fuma demasiado y quiere dejarlo pero no puede, ha perdido la libertad, al menos en este campo. Ya no es capaz de decir que no, y para ser libre es necesario ser capaz de decir sí y no. Para ser libre es esencial tener dos opciones al menos. Si no tienes la disyuntiva, si solo puedes decir sí, no eres libre. Toma a una persona que vive en la sobriedad, en la actividad sexual, que pone límites a lo que ve y lee,
que piensa que el sexo es oportuno solo dentro del matrimonio, que controla sus pensamientos y su imaginación. ¿Es acaso menos libre que el que sigue sus instintos y no conoce barreras en este terreno? En el tema de hoy. Y en la rola del alma, así baila el cristiano, baile católico de animación SJ. Vamos a escucharlo. En la sección de Santos y Conversos hoy celebramos a San Cornelio y San Cipriano, amigos y defensores de la fe. Cada 16 de septiembre la Iglesia celebra al Papa San Cornelio, que nació en el año 180 y llamado a la casa del Padre en el 253, y al obispo San Cipriano del 200 al 258. Dos amigos en el Señor que se opusieron a las herejías y errores de los cristianos de su tiempo y que entregaron su vida al martirio. Cornelio, cuyo nombre significa fuerte como un cuerno, fue el 21º papa de la Iglesia Católica. Afrontó con firmeza la herejía de Novaciano, quien proclamaba que la Iglesia no tenía poder para perdonar pecados y por lo tanto no podía acoger de nuevo a quienes habían cometido el pecado de apostasía. A causa de las crueles persecuciones, muchos cristianos abandonaron la fe o la apostataron por miedo a morir. Sin embargo, no eran pocos los que reconocían su falta y pedían ser admitidos de nuevo en el seno de la comunidad cristiana. El Papa Cornelio se opuso a la herejía de Novaciano, sosteniendo que Dios no negaba a nadie su perdón. Entre quienes apoyaron al Papa Cornelio se encontraban San Cipriano, obispo con quien guardaba una amistad, que respaldó su postura contra Novaciano. Lamentablemente San Cornelio no solo tuvo que sufrir por esta causa, eran tiempos de la sangrienta persecución organizada por el emperador Decio. El Papa Cornelio fue enviado al destierro y murió decapitado en el año 253. Cipriano, obispo de Cartago, por su parte, sufrió también la persecución de Decio y después la del emperador Valeriano. Fue condenado a muerte por negarse a ofrecer sacrificios a los dioses y por resistirse a la prohibición de celebrar la Eucaristía y administrar sacramentos. Él, a oír su sentencia, exclamó: «Gracias sean dadas a Dios». Fue decapitado en septiembre del año 258. Los dos amigos unidos en Cristo y en la misión pastoral que Él les encomendó, padecieron por causa de la fe, dejando un testimonio de fidelidad a la verdad, sellado con su propia sangre. Hermanos en Santos y Conversos, pedimos la intercesión de San Cornelio y San Cipriano, amigos y defensores de la fe. Y en el chiste, la pareja inseparable. Le decía una amiga a otra: mi marido y yo somos inseparables. Ay, qué bonito, van juntos siempre a todos lados. No, es que cuando nos se necesitan hasta 8 vecinos para podernos separar. Y en curiosidades de la Iglesia Católica, Jesucristo, Jesús el Cristo. El pueblo judío tiene una larga historia en sus relaciones con Dios, pero tienen también una historia respecto a los hombres. ¿Sabe que cuando es infiel, Dios lo abandona a sus propias fuerzas ante la invasión de sus pueblos vecinos? El país de los judíos acababa de ser conquistada y ocupada por los romanos. Muchos judíos pierden la esperanza y preguntan: ¿nos has olvidado, Dios? ¿Ya no está en vigor tu alianza? ¿No recuerdas que por medio de sus profetas nos prometió un Salvador? Un Salvador que nos devuelva la libertad y la alegría de ser hombres. Que expuse del país a los extranjeros, que estime más la justicia que los bienes y la nobleza de nacimiento, que devuelva a los pobres la dignidad humana y a los esclavos su nombre, que nos enseñe cómo podemos servir a Dios en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esto en Lucas 1:75. Nosotros los cristianos creemos y proclamamos que Jesús es el Cristo, el Mesías. Dios le envió y ungió con su Espíritu. Isaías 61:1, Lucas 4:18. Es el Salvador
que Dios prometió a su pueblo y a todos los hombres. Él redimirá a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Es aquel a quien aguardaban las personas piadosas de Israel. Su nombre es Jesucristo. Jesús de Nazaret en Galilea, Hijo de Dios, Hijo de María, aquel que Dios nos envía, que vive plenamente nuestra condición humana, que se ocupa de los pequeños, que no teme a los grandes, que quiere salvarlos a todos, porque sufrió por amor a nosotros. Podemos dar un sentido a nuestro sufrimiento, porque confió en su Padre, es el refugio de los que dudan, porque murió por nosotros, esperamos en Él, porque Dios lo resucitó, bendecimos al Padre y cantamos Aleluya. En curiosidades. En la buena onda, última oportunidad para mandar sus preguntas, ya que mañana será el video de preguntas y respuestas tan esperado. Se ha aplazado un poco por salud y por muchas situaciones, pero ya lo tendremos, el tercer video de preguntas y respuestas. Manda las tuyas, todavía estás a tiempo, en los comentarios. Y bueno, pues cuidemos también la salud y la vida con los juegos pirotécnicos en este mes de la patria. A veces es peligroso, a veces algún automóvil está tirando gasolina o aceite y es peligroso echar los cohetes abajo de los coches. Cuando las personas pasan es ruidoso, los perros se espantan, los animales también, los gatos, los pájaros, etcétera, otro tipo de animales quiero decir. Y bueno, pues es importante también lo que implica respirar este tipo de material en este momento de COVID. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta antes de quemar este tipo de juegos pirotécnicos. Sí te puedes divertir en ello, pero trata de hacerlo en un lugar pues con mucha seguridad, tratando de cuidar a los demás y tratando de respetar a los demás también. Reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que les bendiga siempre, para que ustedes estén siempre unidos a la Trinidad bendita, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Santa María, siempre nuestra Madre, cubriéndonos con su santísimo manto. Gracias por darle like al video y compartir. Gracias por compartir con nosotros en sus comentarios y por estar atento a nuestras publicaciones. Con clic a la campanita y suscribiéndose. Continuamos en la hermosa semana del mes de la patria, semana de fiestas patrias. ¡Viva México, católicos! Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, en Espíritu Canal. Amamos a México.